yo siempre lo digo, es un volver a vivir, pero no solo un volver a vivir del entrevistado que fue el protagonista, sino el entrevistador, en este caso que soy yo, porque uno es amante del deporte, es aficionado del deporte, lo apasiona el deporte y fue testigo también de lo que dejó en el deporte el protagonista, el entrevistado. Digamos que tenemos algo en común, ya que los dos nacimos en General Villegas, con una diferencia de 20 años. Yo nací en el 57 y vos en el 77. Bueno, yo me fui siendo muy chico, tenía 14 años, era adolescente, y por eso te puedo decir que conozco todo lo relacionado al fútbol de General Villegas y al deporte de General Villegas. Tengo entendido que vos te formaste con la gloriosa categoría 77 del Club Eclipse, en el Club Eclipse de General Villegas. ¿Cómo fue ese nexo? ¿Cómo te viniste a probar a Buenos Aires nada menos que a Boca? ¿Quién te trajo? Contanos todos esos pormenores de tu traslado de tu General Villegas, de nuestro General Villegas natal, a probarte en las divisiones inferiores del club más grande de la Argentina. Bueno, como bien decís y bien lo describís, yo me vine a los 15 años, estoy formado ahí en Eclipse, General Villegas, la capital del oeste, le decimos. Claro. Nos descubrí para decir la capital del oeste. Exacto, sí. Sí. Bueno, sí, fui formado en Eclipse, que es uno de los 3 clubes que tiene la ciudad. Y bueno, a los 15 años, Jorge Rossi, que era un ex jugador de Morón, de Racing, y era el entrenador de Eclipse, coordinó una prueba para venir a probar a Boca. Sí. Y bueno, en ese momento para nosotros fue yo siempre tenía la ilusión de venir a jugar a Buenos Aires, siempre tenía la ilusión, el sueño siempre lo tuve. Sí. Y bueno, pero no sabía que iba a ser Boca, ¿no? En ese momento cuando apareció Boca fue algo inesperado para nosotros y bueno, se dio la situación y la verdad que bueno, vinimos a probarnos. En esa época estaba el coordinador, era Silvio Marzolini, sí. Estaba el Chapa Zunieri, bueno, grandísimos ídolos de Boca, sí. históricos y que eran entrenadores de las categorías, ¿no? Sí. Era te estoy hablando del año 94. Más 94, sí. Sí. Y bueno, a partir de ahí vinimos, nos probamos. Bueno, después de varias idas y vueltas, al final quedo como jugador que eso para otra nota, te puedo contar toda la historia de cómo yo. Sí. Y bueno, y ahí empezó mi historia o el inicio de una historia que después iba a ser muy linda personalmente. Sí. Así que bueno. ¿Y en qué división, Aníbal, en qué división te incorporaste cuando viniste? Empezaste a jugar oficialmente por los campeonatos de AFA. ¿En qué división era? Quinta división. Quinta división, sí. Y bueno, yo a los 6 meses ya estaba en reserva. Ya estaba reserva. O sea que... de reserva. Sí. Tu caso es un caso muy particular porque prácticamente no hiciste inferiores, muy poco. O sea, inferiores competitivas, inferiores competitivas. O sea, todo jugador, sobre todo ahora, en esta época que estamos viviendo, necesita la formación, que es la base para proyectarse después al fútbol de alto rendimiento, que es el fútbol profesional. La verdad que fue rapidísimo, quinta división, y al otro año ya estabas en reserva. Y al otro año debutabas en primera, ¿no fue así, Aníbal? Lo mío fue bastante atípico y particular, como decís, porque de alguna manera me formé en primera división. O sea, yo la formación de inferiores estaba muy poco trabajado. Claro. De hecho, llego arriba con bastantes déficits de lo que era la parte individual, ¿no? Claro. Y bueno, fui creciendo día a día. Tenía una personalidad, un carácter que me apoyaba mucho, que todos los días quería mejorar. Te aclaro que yo te digo así, eres de General Villegas, que no es fácil adaptarte a la gran ciudad, porque bueno, a la gran ciudad, las luces de la gran ciudad, las tentaciones que tiene la gran ciudad, venís para edad de quinta división, enseguida estás en reserva y a los 2 años en primera. Estabas muy fuerte de la cabeza, con tu autoestima bastante alta, Aníbal. Es así, indudablemente, porque no es fácil venir del interior y sin tener esa formación
de años consecutivos competir con River, con Newell's, con Rosario Central, en fin, ese roce que tienen los chicos para formarse, para luego proyectarse a una reserva y bueno, y culminar en el debut en primera división como es lo que aspiran todos. Lo tuyo fue rapidísimo. La verdad que estaba muy bien anímicamente y con mucha motivación para llegar a primera, ¿no es así, Aníbal? Sí, es así. Mentalmente siempre fui muy fuerte. Claro. Y en fútbol profesional, personalidad y carácter. Nosotros pedimos a todos los profesionales personalidad y carácter para los desafíos, porque no son fáciles. Claro. En un mundo de hoy y en el mundo del pasado también no eran fáciles. Entonces hoy un jugador de elite, sobre todo personalidad y carácter, que va a hacer lo que lo va a hacer sostener o lograr los objetivos planificados, ¿no? Individuales. Claro. Eso después ayuda al colectivo, pero individualmente es determinante para un futbolista o un profesional. ¿Y cuándo debutás en Boca? Decime el año en que debutás. ¿Viniste en el 94 y en primera cuándo debutás? Llegó en el año 94 y debutó en el año 96. Con Bilardo. Con Bilardo, por eso. Bueno, la verdad que 2 años que viniste y ya debutaste. Y te hizo debutar, bueno, hablando de elite. Una primera de Boca inédita. Inédita, aparte hablando de elite, porque estamos hablando de fútbol de alto rendimiento de elite, te hizo debutar un técnico de elite también, que fue uno de los técnicos campeones del mundo. Contame, ¿quiénes jugaban en ese plantel? ¿Cómo fue el partido? Contame ese año de tu debut. Y mira, Bilardo, yo ya había entrenado con Maradona, con Diego, estaba Verón, estaba el Kili González, tenía un equipo. Un equipazo. Era una selección ese equipo, sí. Era el equipo que había perdido la Vuelta de China, una gira de China que se va a Boca. Claro. Pierde el campeonato Boca porque estaba 6 puntos arriba y lo termina perdiendo, que fue el famoso partido de Vélez. Claro, el partido con Castrilli, el arbitraje. Claro. ¿Te recordás? Sí, a ese Aníbal, a ese partido lo recordamos con la Tota Fabri, precisamente, que bueno, fue increíble cómo se perdió ese campeonato, sí. Exactamente. Bueno, después de ese año, yo ahí ya empiezo a integrar el plantel y ahí es donde debuto contra Argentino Junior, cancha de Boca, ganamos 3-0. Navarro Montoya, Fernando Cáceres, Lorenzo, Fabri y yo. Claro. Jugaba en el mediocampo, jugaba Alfredo Berti, el Huevo Torresani, Tito Pompey, La Torre, Rambert y el Manteca Martínez. Ese fue el equipo que iniciamos ese día. Bueno, digamos que Bilardo se va y viene otro técnico de categoría como el Bambino Veira y te sigue teniendo en cuentas. Jugaste también con el Bambino Veira. Contame el paso que también perdieron el campeonato por muy poco, ¿no? Perdió creo que por un punto. Perdieron. También fue un paso muy bueno. Sí. En la época del Bambino hice más o menos una especie de bombero porque jugué central derecho, jugué de central izquierdo, de lateral izquierdo, o sea, el que faltaba entraba, sumaba minutos, sumaba tiempo, lo necesitaba porque tenía 19 años también, entonces estaba en un proceso de formación. Así que integrando con grandísimos jugadores, ¿no? Ahí se compra Palermo, se compra Guillermo. Canigia, ¿no? Canigia también. Después la base, se fue armando la base para cuando después vino Carlos, ¿no? Lamentablemente el Bambi no pudo ganar un campeonato merecido, porque la verdad que hizo un trabajo bueno en ese tiempo, lo hubiera merecido y bueno, lamentablemente no se dio, pero esa base ya quedó armada para después el plantel que tuvo Carlos, ¿no? Claro, bueno, y después viene Carlos, se va el Bambino Veira, bueno, por esas cosas que tiene el fútbol, no salió campeón. Creo que hizo cualquier equipo en esos campeonatos, porque eran los campeonatos de 19 fechas. Creo que hicieron 44 puntos. Cualquier equipo que hacía 44 puntos era campeón lejos. Era campeón de Juan. Ese Boca hizo 44 puntos y no salió campeón porque creo que River hizo un punto más. Fue atípico ese campeonato por la cantidad de puntos que hicieron River y Boca. Bueno, por eso se tuvo que ir el Bambino Veira. Después viene Carlitos Bianchi. Carlitos Bianchi que bueno, en el año 98 y también ahí, digamos,
inicia el proceso histórico, uno de los procesos más ganadores de la historia. Contame cómo fue ese proceso de Boca también con Carlitos Bianchi. Y bueno, viene Carlos, sí. ¿Qué puedo decir? Sí. Un estratega, un líder, sí. que me parece que fusionaron varias cosas, porque uno sí. cuando habla y dice, mirá, por esto fueron campeones, no hay un factor, hay varias situaciones que se van dando para que se conforme un plantel exitoso, ¿no? El entrenador, el cuerpo técnico, los jugadores con querer ganar cosas, los dirigentes, la armonía del club, la necesidad del club, que hacía tiempo que no se ganaba nada. Claro. Me parece que se juntaron muchas cosas. Lo mismo te pasa cuando viene un fracaso, bueno, pasan muchas, no hay un factor determinante, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido se juntaron varias situaciones para que nosotros pudiéramos lograr todo lo que logramos. Si tengo que hablar de Bianchi, bueno, aparte de ser un entrenador extraordinario, era un líder, un ganador, leía muy bien los partidos, gestionaba el grupo de una manera correcta, de una manera ordenada, con un liderazgo influyente en nosotros, porque también nos enseñaba la disciplina, el trabajo, la constancia, la humildad. En ese sentido, todos esos valores creo que acompañan a Bianchi, ¿no? Entonces, bueno, nosotros de alguna manera fuimos aprendiendo, supo juntar lo mejor de nosotros, sacar lo mejor de nosotros, con jugadores extraordinarios, ¿no? Como decís, bueno, si tengo que nombrar uno por uno, son jugadores con un carácter y una personalidad que realmente era destacable, ¿no? Un vestuario que tuvo mucha armonía, tuvo mucho equipo, y la verdad que, bueno, se empezó a notar, nosotros empezamos a lograr resultados positivos, y obviamente cuando se logran resultados positivos todo es mejor, ¿no? Se puede trabajar mejor y demás, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso nos propusimos que los objetivos que fuimos consiguiendo y bueno, que era la Copa Libertadores, nosotros queríamos ganar la Copa Libertadores. Claro, legal. Sobre todo Carlos también, que tenía un gran respeto por la Copa Libertadores. Diciendo cómo era, y bueno, cuando llegó la Copa, en el año 2000, porque tuvimos 2 años esperando campeonato, con 40 partidos invictos, y bueno, ¿qué te puedo decir? Tenemos el equipazo, una defensa que todos recordarán, que jugaba Ibarra, Bermúdez, Samuel y Arrobarrena, y bueno, y yo era suplente en ese momento, y hasta que después se va Samuel, se va Walter, y yo empiezo a jugar, ¿no? Pero la verdad que era un equipo extraordinario. Bueno, y me quiero detener en ese año 2000, Copa Libertadores. Recordemos que fue con Palmeiras, 2 partidos durísimos con Palmeiras, gana la Copa Libertadores Boca, y en el segundo semestre del año, bueno, Walter Samuel es transferido a Europa y vos lo reemplazás como segundo zaguero central. Pero la frutilla al postre de ese segundo semestre del 2000 fue para mí es una opinión personal, fue la final con Real Madrid, que para mí fue el partido más importante de la historia de Boca, sin ninguna duda para mí. Otros dicen que fue otro partido, la final con River en el 76, otros se remontan más atrás con el penal que le ataja De Lena a Roma. Bueno, son todas opinables, son cuestiones de opinión, son todas respetables las opiniones, pero para mí ese fue el partido más trascendente de la historia de Boca. Y yo me acuerdo precisamente que al irse Samuel a Europa, vos jugaste de 6, de segundo marcador central, y Fagiani, que era un lateral izquierdo, era el número 3. Pero en ese partido final con el Real Madrid, digamos, Fagiani no juega y vos jugás de lateral izquierdo. Y la defensa que era Córdoba, Ibarra, Bermúdez, Matellán y Fagiani pasa a ser Córdoba, Ibarra, Bermúdez, Traverso y Matellán. ¿Cuándo te enteraste que ibas a jugar de 3 en la final con Real Madrid? Y que Fagiani, pobre, no fue de la partida, porque él había jugado casi todo el semestre en esa posición de 3. Bueno, lo tenés clarísimo, lo contaste muy bien. Sí, mirá, esa era la confianza que tenía Carlos en nosotros. La
la verdad que tenía una confianza bárbara porque nosotros veníamos jugando así como vos dijiste, yo venía de central. Sí. Y jugar de lateral no es lo mismo. Uno cree que, bueno, juega de lateral izquierdo, sí, pero no es lo mismo jugar de lateral izquierdo que de central, te lo puedo asegurar. Claro, sobre todo por la dinámica que tiene la posición, ¿no? Por ahí tenés un poco menos de responsabilidad jugando de lateral izquierdo. Sí. Pero en dinámica, en salida, en precisión, tenés que estar, físicamente tenés que volar. Y aparte de que jugábamos contra un equipo que era extraordinario. Con los Galácticos del Real Madrid. Con los Galácticos. Sí, venía a jugar la Champions, venía a ganar la Champions. Sí. Mira, Carlos Bianchi nunca nos mostró un video de un partido, de un rival, y ese fue la primera vez que nos muestra 15 minutos para entender un poco cómo era Real Madrid, así lo conocíamos un poco más. Igualmente nosotros ya lo teníamos visto, lo veníamos viendo, y ya lo teníamos claro, ¿no? Pero bueno, fue un partido, la verdad que pegamos 2 mazazos en los primeros 10 minutos, y eso creo que fue la gran clave nuestra, porque después administramos un partido extraordinario, y obviamente jugando un partido desafiante, ¿no? Sin tenerle tanto respeto a Real Madrid. Nosotros sabíamos que en cada pelota nos jugábamos mucho, y desde el primer minuto, me parece que ellos, no sé si así lo tomaron desde el primer minuto, y bueno, y yo creo que esos 2 goles, no te digo que estaban dormidos, pero bueno, ellos no estaban en partido, y nosotros ya el partido lo veníamos jugando antes de que arrancara. Esa fue la ventaja nuestra, ¿no? ¿Y qué consejos te dio Bianchi para marcar a Figo? Porque, bueno, lo tuviste que marcar a Figo. ¿Te dio algún consejo, alguna indicación táctica con la línea de 4? ¿Cómo fue la charla previa para entrar a disputar ese partido? Y a vos particularmente, ¿qué te dijo con respecto a Figo, a Luis Figo? Sinceramente no me dijo nada. No te dijo nada. Iba a jugar tranquilo, jugar como vos sabés. Nosotros armamos una estrategia con Cristian Traverso, que era el central izquierdo, y Chicho, que era no darle la línea. Normalmente cuando perfila un lateral izquierdo con un extremo como Luis Figo, perfila para que juegue para el lado de afuera, no para adentro. Bueno, nosotros hacíamos al revés. Yo le tapaba el camino derecho para que entrara para adentro. Era como un cajón que le hacíamos. Entonces, bueno, en base a eso tapábamos, entraba un cajón y lo agarraba Chicho, lo atendía, y lo atendía a través y lo atendía yo. Era un poco la situación, digamos, del recorrido de la pelota, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que el marcaje fue el correcto. Y bueno, no solo yo, sino todos mis compañeros hicieron un gran partido, y sí, es como vos decís, una final muy recordada por el hincha de Boca, es una final, un partido extraordinario. De todos en general, todo el equipo estuvo a la altura, y pudimos conseguir un objetivo que nosotros veníamos trabajando desde el campeonato que habíamos ganado, después clasificarse a la Copa, y después tenés el Mundial de Clubes, que es como la frutilla al postre, ¿no? Fue la frutilla al postre. Y bueno, y quedó sellado para todos los tiempos los goles de Palermo, lo que jugó Riquelme ese día, y lo que jugó Matellán marcándolo a Luis Figo, nada menos ni nada más. Damos vuelta a la página y nos vamos al 2001. También ganaron otra vez la Copa Libertadores con el Cruz Azul de México, y yo recuerdo un gol de chilena que hiciste que fue espectacular, con el Vasco da Gama. Contame los detalles de ese gol de chilena, que fue un gol espectacular. Un gol, digamos... Yo venía, Luis, teniendo ya un buen rendimiento. Yo ese año venía con muy buen rendimiento, venía con confianza. Ya, viste, estaba bien, me sentía cómodo en el equipo. Y bueno, y me faltaba un gol en la cancha de Boca, cancha llena, que esas noches de Copa que eran extraordinarias. Y todavía hoy los hinchas de Boca la siguen recordando, ¿no? Una cancha explotada, y la verdad que necesitaba un lindo gol en la cancha de Boca para poder disfrutar con la gente, con mis compañeros, y bueno, y se dio un lindo gol. Riquelme tira un centro, salta a cabecear Bermúdez, que una pelota bollando ahí, y hace el pique, y cuando hace el pique me queda atrás, y bueno, y ya me quedo ahí, me tiré porque estaba para liquidar, el arquero estaba fuera de posición, y la verdad que salió bien, y ese fue un partidazo. Ganamos 3-0 en cancha de Boca. Fue un partidazo. La verdad que el 2001
Sí. Nosotros se nos va a Palermo, pensamos, dijimos, se nos va el goleador, chao. Claro, Martín se había ido, exacto. Y sí, ahí sí. revalidamos, y ahí yo también empiezo a entender que es el equipo el que juega, no las individualidades, porque uno dice, bueno, está bien, individualmente tenemos a un crack, a un jugadorazo y se nos va, se te iba un Riquelme, se te iba un Palermo, se te iba un Guillermo, eran jugadores muy importantes. Claro. Pero estaba el equipo sobre todo, estaba la estructura, eso era lo importante y creo que Bianchi, una de las grandes virtudes es que había armado el equipo, más que las individualidades. Entonces, bueno, a la larga lo que sobresalía era el equipo, perdón. Entonces, bueno, creo que el equipo se vio, apareció, jugó Barijo, me acuerdo de ese año jugaron varios compañeros, Cristian Jiménez, que le hizo el gol a Palmeiras en semifinal. Bueno, con llaves durísimas también, contra los brasileros, toda la llave. Después, bueno, nos toca la final con Cruz Azul, que también tiene un gran equipo. Y terminamos cerrando por penales, que fue una de las llaves que se fueron dando, ¿no? Y de ahí te vas a Alemania. Bueno, digamos, saliste campeón de todo con Boca, lo máximo que puede aspirar Boca, que era una Copa Intercontinental con el Real Madrid, y ahí te vas a una de las mejores ligas del mundo, te vas a Alemania. Contame, ¿cómo fue tu adaptación al fútbol alemán y a la cultura alemana, tan distinta a la nuestra? ¿Cómo fue ese paso de Boca a la liga alemana, al Schalke 04? Y un cambio grande, porque cambio en la vida y dentro de la cancha también, ¿no? Es un cambio grande. Ahí tenés dos barreras grandes, que es el idioma y el clima. El clima es frío, pero mucho frío, los días son todos grises, pasa el tiempo y el sol no sale. Y bueno, es un poco lo que es Alemania, ¿no? La Alemania es un país hermoso para vivir, pero bueno, tiene el clima que es bastante duro, hostil. Y el idioma, ¿no? El idioma también es un tema que a ellos, los alemanes, les interesa que vos hables porque quiere decir de una manera de integrarte al país, al equipo. ¿Lo aprendiste rápido el idioma? Y en un año, en un año. Más o menos estaba hablando alemán. Estaba hablando alemán, claro. Y bueno, lo malo fue que no tuve a nadie que hablara castellano y por un lado fue bueno porque tenía que aprender, no tenía otra. No había ningún argentino, ningún latinoamericano, nada, compañero tuyo. Después van dos uruguayos, pero al otro año, ya le tuve que traducir todo yo. O sea que el primer año tuviste solito ahí como... Estuve solo. Nadie que hablara castellano entonces, solito. Pero fue un año muy bueno, con compañeros buenísimos, de distintos países. Teníamos 10 jugadores que jugaron el Mundial 2002. Ganamos la Copa Alemana, el primer año que llego ganamos la Copa, jugamos Champions, ganamos la Copa Alemana, ya que es un equipo históricamente grande de Alemania. El año pasado tuvo la desgracia de descender y bueno, ya ahora está en Bundesliga de nuevo. Pero bueno, es un grande, la verdad que es un grande de Alemania y se siente, ¿no? Porque cancha llena, jugás prácticamente siempre. Y bueno, eso también el jugador... Y ahí tenías que hacer, Aníbal, dos adaptaciones. Uno a la vida, a la cultura, a la vida, a la rutina del día a día. Y lo otro al fútbol, porque el fútbol alemán es distinto al sudamericano o incluso es distinto también al fútbol de otros países de Europa. ¿Te costó también adaptarte al fútbol propiamente dicho de Alemania? Sí, me costó por la velocidad que tenía y siempre la adaptación, de alguna manera, das un tiempo, ¿no? Para tratar de adaptarte, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, te necesitas un tiempo de 6 meses. Fíjate que todos los futbolistas argentinos que van a Bundesliga necesitan ese tiempo de adaptación. Es más, los clubes alemanes lo tienen planificado también, que la adaptación la tenés que hacer. Que necesita un proceso, ellos te esperan. Y una vez que vos empezás a entender un poco el fútbol como es Bundesliga, te puedo decir que en 3 toques estás en el otro arco, una velocidad y una precisión, y es muy físico, ¿no? Físicamente es muy fuerte. Entonces, bueno, en ese sentido, pero la verdad que fue un paso muy lindo, tengo un gran recuerdo. Con entrenadores, tuve a Jupp Heynckes, que fue entrenador de Bayern Múnich, jugadores extraordinarios. La verdad que fue compartir lindos planteles, ¿no? Y haber jugado copas internacionales todo el tiempo con Schalke que está jugando. Es un club que tiene mucha jerarquía en Europa.
Y bueno, ahí estuviste hasta el año 2004. Creo que en el 2004 volviste a Boca otra vez. Y ganaste otra copa, y la Copa Sudamericana. Contame ese regreso a Boca en el año 2004. Sí, yo volví a Boca después de una lesión que tenía. Sí. Y bueno, vuelvo a Boca y sí, la verdad que tuve la gracia de integrar otro plantel buenísimo. Sí. Como fue el del 2004, jugaba Carlos Tevez también, claro. Palermo, ahí fue cuando explotó Tevez. Carlitos Tevez, realmente. Vos estuviste ahí fue cuando explotó Carlitos. Había explotado el año anterior y se consolidó definitivamente en el año 2004, que fue el último partido que jugó, ¿no? Cuando le ganaron al Bolívar, la final, fue el último partido que jugó Carlitos. Ese fue los años de Carlitos Tevez, sí. Y bueno, y después otra vez a Europa, a Madrid te fuiste, al Getafe, ¿no? Después me voy a Getafe, sí, me voy a Getafe y la verdad que también fue un lindo paso con Bert Schuster, que era el entrenador. Sí. También extraordinario, entrenador, también un maestro, sí, que nos enseñó. Y bueno, estuve en Getafe un año. Sí. Me lesiono del tendón de Aquiles y ahí me voy para el Nastic de Tarragona, sí, ¿no? Que es la primera división también de España. Sí. Así que bueno, ahí también estuve un año y ahí tuve, viste que no son todas buenas, uno cuenta todas las buenas o te cuento la mala. Pero hay mala también, sí. Ahí descendimos. Ahí descendieron, sí, sí. Nastic de Tarragona. Sí. Claro, sí. Y después de ese año, bueno, yo quería quedarme en Europa y tenía algunas opciones. Bueno, Gustavo Alfaro me empezaba a llamar, para mí la parte de volver a Argentina no estaba en mis planes y en mi idea. Sí. Pero bueno, viste cómo es, Alfaro me llamaba, hasta que llegó un momento que terminé cerrando en Arsenal. En Arsenal. Y bueno, y fue, si tengo que hablar de Arsenal, fue un paso exitoso, con una buena decisión. Hiciste historia también en Arsenal. La verdad que al ganar la Copa Sudamericana 2007 es algo memorable y quedó para todos los tiempos de la entidad del viaducto, digamos. Ese año 2007 fue brillante de Arsenal, sí, con Alfaro de técnico. Y contame los equipos que eliminaron para llegar a la final y ganar esa Copa Sudamericana del 2007. Y una llave dura, Luis. Sí. Ahí teníamos a San Lorenzo de Ramón Díaz, que tenía un buen equipo. Sí. Después enfrentamos a Goiás. Sí. Después enfrentamos a Chivas de Guadalajara. Sí. Chivas de Guadalajara, River de Pasarela, sí, que ganamos por penales en cancha de River. Sí. Y la final contra América de México. La final, bueno, y esa final también. Una copa durísima. Claro. Y en la final ahí ganaron en el Estadio Azteca. Y bueno, y ahí digamos donde Diego Maradona hizo historia con aquel gol, el mejor gol de todos los tiempos. Donde Walter Samuel, que vos dijiste que, bueno, vos lo reemplazaste cuando se fue a Europa y con ese cabezazo decretó el 3-1, donde Boca pasaba de distancia, donde el Chelo Delgado también hizo un gol, cuando el Chelo le hizo el gol al Cruz Azul, y donde vos hiciste el gol allá en el Azteca de México, ¿no? Ese triunfo que tuvieron con el América en condición de visitante fue inolvidable para vos y para todos los hinchas de Arsenal. Contame ese partido, ¿cómo fue en condición de visitante en el Azteca, en ese estadio histórico? Y ese fue un partido, esa fue la llave, porque sí, como vos verás, sí, hoy los goles en las finales prácticamente no cuentan el partido ganado, empatado, perdido, ¿no? Claro. Entonces, en esa final creo que computaba, que era sudamericana. Sí. Y bueno, fue un partido, perdíamos 1-0, América nos apretaba, porque aparte a 2.600 metros, claro, a veces es complicado para un equipo, no podíamos hacer pie los primeros minutos, y América lo sabía, ¿no? Nos atacaba, tenía un muy buen equipo América. Sí. Y bueno, tengo la suerte o la gracia de poder empatar, y ahí el partido tomó otra línea, empato de cabeza, y después Papu Gómez hace los otros 2 goles. Papu Gómez, sí, pero creo que el equipo hizo un partidazo, ganamos 3-2 allá en la final. Sí. Y bueno, nos queda acá para definir, teníamos todo para definir y América
viene y la verdad que nos gana. Sí. Nos gana 2-1 con ese gol de Andrisi, Sí, agónico. Martín Andrisi. A Martín Andrisi, bueno. Martín Andrisi lo entrevistamos cuando él estaba en Arrecife, como director técnico de Brondi Arrecife, y nos contó ese día, ese partido consagratorio. Bueno, pero había sido fundamental el gol tuyo y los 2 goles del Papu Gómez. Siempre cuando uno lo ve al Papu a través de la tele con los compañeros de la selección y se lo ve muy, muy divertido. Siempre fue así, cuando era pibe también, siempre fue jodón, digamos, siempre fue, tuvo esa personalidad divertida, siempre fue así. Extraordinario, una persona extraordinaria, Papu. Tiene una alegría. Claro, sí. Y es alegre para el plantel, es muy positivo. Yo creo que algo de eso hoy la selección tiene. Claro. Y gracias también a él, a su impronta. Sí. Y aparte por el aporte futbolístico también que le da, ¿no? Entonces, que le da, claro. Me parece que es bueno, es muy positivo, pibe muy alegre, buena persona, muy buena persona. Sí. Y la verdad que estoy muy contento por cómo le está yendo, la carrera que hizo. Sí, sí. Bueno, de hecho somos muy amigos, así que claro. me pone muy contento el presente que tiene. Claro, no, ese partido en la cancha de Racing, me acuerdo que fue muchísima gente, muchos neutrales, pero bueno, querían ir a ver a Arsenal a coronarse campeón, que el equipo un equipo humilde de barrio llegara donde llegó. Bueno, venía de ganar del Azteca de México y se consagró. Y bueno, y después te fuiste al exterior otra vez, Aníbal. Después de Arsenal. Me voy a México a jugar 2 años, una liga hermosa para jugar, pero ya me fui de grande. Sí. Y bueno, fue un paso también muy positivo en San Luis Potosí. Jugué ahí en el club en San Luis, que hoy es la filial de Atlético de Madrid, ¿no? Es como hoy se llama Atlético de San Luis, pero en ese momento se llamaba San Luis, pues los Gladiadores de San Luis, algo así. Sí. Va cambiando de nombre, ¿no? Entonces, bueno, fue una liga, la verdad que un buen tiempo también para la familia. Un lindo tiempo que pasamos, Liga Mexicana es muy atractiva y también competitiva, ¿no? Tiene sus buenos perfiles. Hay que acostumbrarse a jugar en la altura, ¿no? Y en el llano, simultáneamente, ¿no? Se juega en la altura y en el llano, porque jugás sobre el nivel, altura sobre el nivel del mar y en el llano, ¿no? En la Claro. Sí. Ahí ya prácticamente jugás en altura, jugás en todos lados, depende de la plaza donde juegues, te va cambiando, y van cambiando los horarios, ¿no? Así que... Si jugás en Cancún, por ejemplo, jugás en el llano. También, y en Cancún a la noche. Mucho calor, claro, mucho calor. Sí. Bueno, de ahí de México volvés otra vez a la Argentina, y venís a Argentino Junior y ahí te retirás, ¿no? Es así. Y ahí me retiro. Ahí me retiro ya, prácticamente termino la carrera con 18 años de profesional. Claro. Sí. ¿Y en la actualidad qué estás haciendo, Aníbal? ¿Qué haces en la actualidad? Me estoy asesorando para gestión deportiva. Para gestión deportiva. Estamos viendo a ver si podemos... Bueno, es un lujo, la verdad que es un lujo, porque acá entrevistamos a todos. También el año pasado, me acuerdo, hicimos una entrevista a Alejandro Alfaro Moreno, un jugador que surgió acá en Platense, que jugó y bueno, él se preparó y ahora es presidente del Barcelona de Guayaquil. O sea que qué importante que los jugadores que estuvieron adentro de la cancha se preparan para gestionar deportivamente. La verdad que le viene muy bien al fútbol, porque muchas veces hay circunstancias que el dirigente puede ser muy capaz en su empresa, pero no entiende esos pormenores que tiene el vestuario de fútbol, lo que siente un jugador, esa empatía que tiene que tener. Y bueno, y Alfaro Moreno me contaba eso precisamente, él se tuvo que preparar en la gestión, y bueno, lo llevó al equipo de él, el año pasado fue uno de los que llegó a las instancias decisivas de la Copa Libertadores de América. Y tu paso por Boca, ¿cómo lo recordás? Pero ya como secretario técnico. ¿Cómo recordás el último paso por Boca con Nico Burdizo? Bien, la verdad que bien. Fue una época de transición, ¿no? Después de la Copa de Madrid. Después del revés de Madrid. En la reconstrucción de un plantel. En un momento difícil, crítico del club. Pero bueno, la verdad que fue un buen año, la verdad que fue un buen año, lo recordamos con
con mucho cariño, afecto. Nosotros obviamente somos formados en el club, sí, y tratamos de hacerlo mejor. Me parece que hicimos un trabajo ordenado, sí, obviamente, ¿no? En una planificación, la gestión deportiva, vos necesitas un periodo de tiempo. Esto no es en un año, claro, prácticamente, que tuvimos nosotros. Claro, exactamente. No pudimos hacer mucho, claro. más allá de lo que nos dejó hacer todo lo que hicimos. Me parece que fue una buena experiencia. Comparto que fue una buena experiencia. Incluso trajeron un director técnico ganador, indudablemente. Lo corroboró ahora con Ecuador. Bueno, no es fácil las eliminatorias de sudamericanas para ir al Mundial, y lo clasificó cómodamente a Ecuador para ir al Mundial de este año, que se va a jugar en el mes de noviembre. Para terminar, y bueno, te tengo que hacer una pregunta de Eclipse. ¿Qué significa Eclipse Villegas en tu vida, Aníbal? ¿Qué significa la maquinita entre nosotros? Mirá, si no habla de Eclipse, es agradecimiento, porque es el club que me dio todo. Sí. Me formó, me educó con los padres de los compañeros que nos llevaban a todos lados. Claro. Bueno, en un club chico, viste cómo se hacen las cosas a pulmón. Sí, todo a pulmón, exactamente. Y si tengo que hablar de Eclipse, es agradecimiento, sí, a toda la gente, al presidente que me dejó venir, que era Emín. Emín, sí. Y Omar Emín, el de la tienda Emín. Sí. Así que sí, es agradecimiento a la gente, y la verdad que con mucha nostalgia lo digo hoy. Bueno, la verdad que fue un placer hablar con vos, Aníbal. Algún día espero conocerte y bueno, y entablar este diálogo en una mesa de café, porque bueno, nos apasiona el deporte. Ya te digo, vos como protagonista dejando una huella en el fútbol, y yo como espectador, digamos, de eso. Digamos que, por ejemplo, hace 15 días tuvimos a Claudia Casabianca, que bueno, Claudia Casabianca también es una leyenda del tenis, que en el año 77 precisamente ganó Forest Hill junto a Guillermo Vilas. Y bueno, la verdad que la vara que tengo últimamente está muy alta. Todos campeones olímpicos, campeones de tenis, y bueno, y un campeón del mundo como vos. Te mando un abrazo y muchísimas gracias por tu atención, Aníbal. No, gracias a vos, Luis. Gracias por la nota. Un abrazo grande y un saludo